Los cobbler son un cóctel tradicionalmente preparados con jerez, jarabe de piña y adornos de fruta fresca. El cobbler, zapatero en castellano, desciende de las bebidas hechas con agua y vino, preparadas desde el Renacimiento. Actualmente se prepara con vino o licores diversos, azúcar y bebida gasificada. Se decoran con frutas de estación y opcionalmente con hojas de menta fresca. Es servido directamente en un vaso long drink con hielo picado. El Sherry Cobbler es un cóctel que nació en Estados Unidos y estuvo muy de moda en década de 1830. Su forma continuó hasta la prohibición y en 1888 Harry Johnson escribió en el Bartender's Manual que era la bebida más popular de la época, muy refrescante. Julep. El origen exacto de este combinado no se conoce, pero sabemos que se remonta en el siglo XVIII. La primera referencia escrita que tenemos es de principios del siglo XIX, cuando John Davis habla en su libro del julep como un aperitivo mentolado que solían tomar los habitantes de Virginia para refrescar las mañanas. Los juleps del siglo XIX podían ser de Borbón o Ginebra, pero con el tiempo la opción que ha perdurado es de utilizar Borbón. La palabra julep en inglés viene del término español julepe, que es una bebida dulce utilizada para enmascarar un medicamento. Al español llegó desde el árabe y el persa. Etimológicamente, julep proviene de la palabra persa golab, que significa agua de rosas. Desde luego, hoy en día no tiene ninguna finalidad medicinal y su objetivo no es de otro que endulzar un buen pelotazo de Borbón. Puff. Se componen de un destilado y un vaso de leche fría, lo que lo diferencia de todos los demás. Es servido en vaso largo y ancho y removido con una cucharilla. Se pueden añadir un golpe de soda final. Ejemplo, vodka puff. Sours. Su ingrediente principal es zumo de limón, del que requieren una buena cantidad. Se mezclan en una coctelera el zumo de limón, azúcar y una copa de un aguardiente con mucho hielo. Es una mezcla sencilla que se sirve después de una copa de cóctel adornada con una guinada y una rodajita de limón. Ejemplo, whisky sour o pisco sour. Tienen su origen en el puerto chileno de Iquique, donde desembarcó Elliot Stubb, un mayordomo británico que trabajaba en un barco inglés. Este mayordomo tenía la ilusión de algún día abrir su propio bar y realizar cócteles. Collins es uno de los más populares cócteles de Ginebra y uno de los más sencillos de elaborar. Pues a diferencia de la mayoría de combinados, este se puede confeccionar sin la necesidad de un vaso mezclador o coctelera. Dicen que el combinado debería llamarse en realidad John Collins, pues así se llamaba su creador de origen inglés, que creó el combinado en 1890. Su nombre cambió a Tom Collins debido a que utilizaba una ginebra holandesa conocida como Old Tom y los nombres acabaron mezclándose. El vaso ideal para preparar este cóctel es el conocido como vaso Collins, antecedente directo del típico vaso de tubo, pero algo más grande. La Daisy se refiere a una familia de bebidas que consiste en un licor base, un licor de naranja, un jarabe simple, zumo de limón amarillo y agua con gas. Daisy aparece en el siglo XIX, hay una gran variedad de recetas con el nombre del cóctel. Una de las primeras recetas conocidas fue publicada en 1876 en la segunda edición de Jerry Thomas, la guía de camareros o cómo mezclar bebidas. Siempre con la base de brandy, pero en constante cambio del resto de ingredientes. En 1941 ya aparece el ingrediente de la frambuesa en el libro de Old Mr. Boston Deluxe Official Bartenders. En la receta se da importancia al ingrediente de la frambuesa que junto al brandy forman la base del brandy Daisy. Eggnog es una bebida cremosa de color blanco, marfil o amarillo pálido, algo espesa y que se suele servir en tazas o copas de pie bajo. Lo normal es tomarla muy fría y muchas veces acompañada de una nata montada, bastones de caramelo y canela molida, como si fuera un chocolate caliente. Entre los ingredientes esenciales se encuentra la leche, la nata ligera, huevos crudos, azúcar y alcohol y especias. El tipo de alcohol utilizado también puede variar desde ron o bourbon hasta jerez, brandy o coñac, y también hay versiones sin alcohol. El eggnog
Parece que se remonta a principios de la Edad Media británica cuando comenzó a popularizarse el posset. Convertido hoy en un postre similar a la cuajada, el posset era una bebida a base de leche cocida con diversos ingredientes como cerveza, vinos, cereales o pan duro y generalmente se endulzaba con azúcar y especias. Su origen no termina de aclararse, pero pues se ha convertido en una bebida típica de invierno y es parte de las tradiciones navideñas. El fizz es una familia de cócteles que se caracterizan por ser efervescentes y no proveer un sabor cítrico. Normalmente tienen agua mineral y algún jugo de limón, toronja o naranja. El alcohol más usado para su realización es la ginebra, aunque no necesariamente. Entre todos ellos los más populares son la mimosa, el gin fizz, el silver fizz, el golden fizz, royal fizz y buck fizz. La primera referencia escrita del fizz se encuentra en el apéndice de la edición de 1876 de Bartender's Guide de Jerry Thomas, que contiene 4 de estas recetas. La efervescencia se hizo ampliamente popular en Estados Unidos entre los 1900 y 1940, conocida como la especialidad de la Nueva Orleans, que esta es su ciudad natal. El gin fizz fue tan popular que pues, los bares empleaban un equipo de camareros que se turnaban para sacudir esta bebida. Es un cóctel que pertenece a los flips. Es un grupo de combinados hechos con brandy o whisky, agregando otros alcoholes y huevo. Los flips es uno de los cócteles más antiguos del mundo, diciendo el diccionario de Oxford que ya se consumían a partir del siglo XVIII. Es una bebida fría que se divide en freeze, que es hielo batido, y frozen, que es hielo triturado. Tiene una composición de 60% hielo, 15% jarabe, 10% natural o artificial y 5% con una base alcohólica o no alcohólica. Groggy es un licor creado a base de azúcares fermentado que se originó en la antigua Grecia y conquistó el paladar de Marco Polo en su conocido paseo por Oriente Medio, pero por alguna extraña razón su consumo había pasado desapercibido en Europa y empezó a extenderse en Inglaterra gracias a las destilerías caribeñas. Con su auge, la flota británica cambió su ron dictando que media pinta, unos 250 mililitros de licor, eran equivalentes a los 3,5 litros de cerveza, con agua que se utilizaba. La diferencia es que si el volumen del alcohol de las cervezas que se utilizaban era de entre unos 3%, el del ron podía llegar hasta el 20%. Son bebidas cremosas compuestas por una copa de un destilado de nata líquida y miel, lo que le da el toque distinto. Son agitadas con hielo en una coctelera y servidas posteriormente en una copa de cóctel. Hola, yo les voy a hablar del Highballs, un cóctel enormemente versátil y que deja mucho a la imaginación de los bartenders, por lo mismo que se ha creado muchísimos diferentes, con más ingredientes y pues no importa la parte del mundo en la que te encuentres, siempre vas a poder encontrar alguno diferente. Este cóctel tiene su nota de popularidad gracias a que se mezcló el té negro con una mezcla espumosa que fue la opción perfecta para resaltar todos los sabores de la bebida. Ahora les voy a dejar un poco de la receta. Son 30 mililitros de Johnny Walker Black, 15 mililitros de jerez oloroso mezclado con higo, 20 mililitros de jarabe de perla negra, 100 mililitros San Pellegrino con gas y una de garnish, una rodaja de higo fresco y tomillo. El Old Fashion es un cóctel que se remonta al principio de la era de los cócteles y fue creado en el siglo XVIII y este ha llegado a nosotros por dos sencillas razones, que es delicioso y muy fresco. Los ingredientes para prepararlo son 2 onzas de borbón, 3 chorritos de angostura, un terrón de azúcar, media onza o 15 mililitros de agua helada y como garnish o aromático una cereza maraschino.
Pues este, más que nada, puede ser uno de los primeros registros de un cóctel, así como se describe, ya que tiene una mezcla de agua, azúcar, aromáticos y destilados. Y pues esta definición se remonta a los principios del siglo XXIII. Y ya. También le voy a hablar sobre los tragos o cócteles cooler, que son tragos largos preparados con un licor o algún destilado, bebida carbonatada, que es su principal ingrediente que le da esta característica, que puede ser como ginger ale, sidra, champán, azúcar y algún decorado como una cáscara de naranja, limón o cereza. Y pues se corta en espiral y servido en un vaso largo. El Empieza y nace desde el Scottish Cooler Cocktail, una receta clásica de los años 30 a base de whisky y martini, donde se les agregaba agua carbonatada, como ya se los había comentado. Y gracias a esto, que se encontró en un clásico libro de Cooler Cocktail, encontrado en unas vivencias culinarias llamado The Gentleman's Companion. Y ya.